me ande mejor. Bien. Am, ¿Ahí se ve? Sí, Facu. Perfecto. Bueno, como acá bien dice, repaso el módulo 4 y 5. Y bueno, al final vamos a hablar un poquito del módulo 6 para que vayan sabiendo y teniéndolo en cuenta. De todas formas, es muy probable que este viernes terminemos módulo 5 y arranquemos módulo 6, por eso también eh, les voy a decir de qué trata, aunque sea, para que lo vayan leyendo. Bueno, módulo 4 es el de bacteriología 1, ¿sí? Que habla todo que ya estuvimos viendo, hecho y derecho de fisiología bacteriana. Vamos a hacer una rápida definición que yo siempre les tengo presente que hay conceptos en los cuales es importante tener una buena definición. Este es uno de ellos. ¿Qué es una bacteria? ¿Qué son las bacterias? Son organismos unicelulares compuestos por una célula procariota, ¿sí? Eso es importante, que posee genoma haploide y en cuyo material genético, digamos, está compuesto por un solo cromosoma y hay plásmidos. Plásmidos, recordemos, eh, pedacitos, por así decirlo, de ADN dando vuelta en el citoplasma que codifican más que nada para factores de virulencia, factores de resistencia, demás. Eh, Eso es como definición de bacteria. Y esto lo menciono porque en una de las preguntas que hicimos en Instagram, de verdadero o falso de definición de bacterias, la respuesta correcta era falsa, porque aseveraba que las bacterias no tenían plásmidos ni clorofila. Las bacterias no tienen clorofila, eso es una célula eucariota vegetal, pero sí tienen plásmidos, ¿sí? Ese era el razonamiento. Así que nunca se olviden de los plásmidos. Más adelante les voy a recordar que hay un teórico de genética bacteriana que, que usualmente nadie ve, pero que está muy bueno. Habiendo visto qué es una bacteria, vamos derecho a lo importante, que es cómo clasificamos las bacterias. Hay muchas formas, yo acá les hice este cuadrito en resumen, ¿sí? Una de las formas que tenemos, valga la redundancia, es según su forma morfológica. Tenemos cocos, bacilos y espiroquetas, ¿sí? Y después hay grises. Hay cocos que son más afusados, quiere decir más largos, que pueden ser o cocos bacilos, o bacilos cortos, es casi lo mismo. Después los bacilos pueden ser hegemónicos, como la Escherichia coli, que es literalmente un bastón, o pueden ser curvos, como el vibrio, ¿sí? Como el vibrio cholerae, agente causal del cólera. Pero a resumidas cuentas, hay dos grandes grupos, cocos y bacilos, y después están las espiroquetas, que como ya hemos visto, colgué en poner una foto acá, son espiraladas, ¿sí? Espiraladas y muy largas. Entonces, los tres grandes grupos en cuanto a forma son esos. Después, según la pared, es que nosotros vamos a teñir esa estructura, vamos a ver más adelante, y en función de la tinción que usemos también es una clasificación, ¿sí? Lo más importante, gram positivo y negativo, pero también hay otras como Zil-Nielsen y Giemsa. Estas dos, la conjunción de ambas es la clasificación más importante con la cual nosotros presentamos una bacteria, ¿sí? Decimos que es un coco gram positivo, un coco gram negativo, un bacilo gram positivo y así. Después hay otras que son más bien teóricas, bien de módulo, que tienen que ver con el metabolismo en función del oxígeno, anaerobias estrictas, aquellas que si hay oxígeno no pueden funcionar, aerobias estrictas, aquellas que necesitan sí o sí la presencia de oxígeno, ¿sí? Están las facultativas, que bueno, ahí van adaptándose. Están las microaerófilas, que esto también es una definición que hay que tener bien en cuenta. Microaerófila quiere decir que necesita poca cantidad de oxígeno. El módulo van a encontrar que dice que necesita un 10% de CO2. Ambas definiciones están bien. ¿Por qué? Y acá vamos a detenernos. Solo para que no queden dudas. Ustedes recuerden, yo sé que es nefasto recordar esto, pero recuerden un poco del fisio. ¿Se acuerdan que el aire ambiental está compuesto por la suma de las presiones parciales de todos los gases que hay, ¿no? Entre ellos oxígeno y entre ellos CO2. CO2 es despreciable normalmente la cantidad, creo que era 0,04, una cosa así. El oxígeno 21%. Eso en condiciones normales. Ahora, para las bacterias microaerófilas, que necesitan de al menos un 10% de CO2 en el aire, eso quiere decir que la presión parcial de CO2 va a ser mucho más grande que lo normal y por consecuente, como
digamos, siguiendo las leyes biofísicas, por consecuente la presión parcial de oxígeno va a disminuir por una cuestión de proporcionalidad. Entonces, de ahí el razonamiento de que necesita un poco oxígeno, porque el oxígeno va a ser menor proporcionalmente por la presencia de CO2. ¿Me explico? ¿Te entiendes ese concepto? Sí, sí, se entiende. Es una minuciosidad, y en realidad con que ustedes digan microaerófilas, 2 puntos, necesitan 10% de CO2, va a estar bien, nadie les va a molestar. Pero yo lo mencionaba por si había alguna duda respecto al nombre, porque por ahí uno dice microaerófila necesita poco oxígeno, también está bien, pero el razonamiento es ese que yo le acabo de mencionar. Y después están las caprófilas, que quiere decir que necesitan más CO2. Creo que necesitaban algo así como el 90% de CO2 en el aire. Son definiciones bastante teóricas. Y después, según el hábitat, también las mencionaba el módulo, según la temperatura, mesófilas, ciclófilas y termófilas, acá se las anoté, y después osmófilas y halófilas. Esto con recordarlo por si les hacen completar va a estar bien. Lo más importante que ustedes sepan es esto de acá arriba. Seguimos. Bueno, habíamos dicho entonces, yo les había mencionado en las clases, y el profe también, que las bacterias son un organismo con un interior simple, sumamente simple, no tienen organelas, no tienen nada, tienen simplemente incluso material genético dando vuelta y algún que otro ribosoma en su interior, pero que las estructuras más evolucionadas van a ser las estructuras externas. Y acá lo vemos de adentro hacia afuera, la membrana celular primero, o membrana plasmática, aquella que está formada por bicapa fosfolipídica y que tiene muchos pliegues en los cuales van a encontrarse las enzimas necesarias para la fosforilación oxidativa. De ahí que decimos que las bacterias producen energía en la membrana celular. Después vamos a encontrar la pared celular, la que más nos va a importar a nosotros, ¿sí? Que le aporta rigidez, que le aporta forma, que ahora vamos a hacer un parate ahí. Y después algunas bacterias, van a poseer cápsula, otras no. Por eso les pongo el asterisco. ¿Qué hace la cápsula? Principalmente virulencia. Es un factor de virulencia porque es antifagocítica. A la bacteria le permite esquivar la fagocitosis. Después vamos a tener apéndices y el flagelo mayormente es uno solo y está en uno de los polos y tiene que ver con la motilidad. Y los pilis, que los hay de dos tipos, algunos que son para adherencia, vamos a ver en las Escherichia coli, y otros que son se dice sexual, es que transmiten información genética cuando se unen al pili sexual de otra bacteria. Transmiten información genética, plásmidos, justamente. Entonces, vamos a hacer un parate en la pared, que es la estructura más importante desde el punto de vista del estudiante de microbiología, ¿sí? Cumple funciones vitales, como rigidez, que ya mencioné, y también protege contra fuerzas osmóticas. Si ustedes les piden alguna definición larga de pared celular, agreguen esto de que también protege a la bacteria de todo lo que son las presiones osmóticas. Va a tener un componente básico la pared celular, va a estar formada por un componente estructural básico que es el peptidoglicano, también pueden encontrarlo como mureína. Y si ustedes se preguntan qué es el peptidoglicano, es en realidad una secuenciación de péptidos y polisacáridos, esa es su naturaleza química. Según todos los componentes que vayamos a encontrar en la pared y cómo están distribuidos, vamos a decir que tenemos bacterias gram positivas y negativas. En realidad, tiene que ver con la tinción de gram que se tiñen los componentes de la pared. Algunos agarran la tinción y otros no. Gram positivo y gram negativo, ¿sí? Acá el gram positivo agarra la tinción y el gram negativo la repele. Por eso se queda así. Después esta imagen. Acá vemos la membrana celular, fosfolipídica, así como la nuestra, con proteínas transmembrana o monomembrana. Y por afuera la pared celular constituida por mucha cantidad de mureína. Acá les dice ejemplo, bacteria gram positiva. Ahora vamos a ver por qué. Hay que hacer esta diferenciación de las gram positivas versus las gram negativas. Las gram positivas, que son las de este lado, y acá se ve en el microscopio, tienen una pared gruesa formada por muchas capas de peptidoglicano y con la presencia de ácidos teicoicos cada tanto. Son estas cositas que están acá, los ácidos teicoicos. Como yo les mencioné que agarra la tinción, vamos a decir que se ven violetas. Agarra la tinción, agarra el cristal violeta, se llama el componente que agarra.
Las gram negativas son las más complejas a la hora de estudiar, ¿sí? Es una pared delgada, fíjense que tiene una capa de peptidoglicano delgada. Muchos se confunden y dicen que no tiene peptidoglicano, sí tiene, pero en poca cantidad. Lo que no tiene es ácido teicoico. Esta puede ser una pregunta tramposa, ¿sí? Porque ambas dos, tanto gram positiva como negativa, tienen peptidoglicano, solo que las gram positivas tienen ácidos teicoicos y las gram negativas no. Aparte de eso, las gram negativas, por fuera hacia exterior del peptidoglicano, van a tener lo que es la membrana externa, que es otra membrana fosfolipídica, con una semicapa interna y una semicapa externa, y en la semicapa externa va a estar adherido todo esto esta estructura que está acá, que es el lipopolisacárido. Esta imagen está buenísima y es súper esquemativa. El lipopolisacárido, ¿qué es? Es la endotoxina principal hablando en generalidades, ¿no? Es la endotoxina que presentan todos los gram negativos, perdón. ¿Sí? Esa es otra pregunta de examen y que hay que saber. Las gram negativas tienen lipopolisacárido y las gram positivas no. El lipopolisacárido, una endotoxina formada por lípido A, polisacárido central y antígeno somático O. La estructura del lipopolisacárido también tienen que saberla. ¿Vamos bien? Hasta ahora es un repaso simple del módulo. Sí, Facu, yo tengo una duda. Sí. ¿Todas las bacterias gram negativas tendrían así como que la misma cantidad de lipopolisacárido o hay gram negativas que tienen más y por eso son más perjudiciales? No, sí, eso sí. Depende de la especie, depende de la cepa, incluso puede tener más o menos cantidad de lipopolisacárido o que sea más virulento o menos virulento, pero de tenerlo lo tiene, digamos. Es una característica inherente a ser gram negativa. Después podemos hablar de que si en la patogenia de esa bacteria se usa mucho, por así decirlo, el lipopolisacárido o se usa menos, pero es un factor de virulencia, ¿sí? Joya. Al microscopio óptico, las bacterias gram positivas se van a ver así y las gram negativas se van a ver así. Rosaditas quedan, ¿sí? Como si fuese la tensión de histo. Si acá les dejé más ejemplos, les tiene que quedar bien claro que las gram positivas son simples, gruesas, y las gram negativas son más complejas, con un peptidoglicano más fino y que tienen muchas más estructuras, ¿sí? Todas estas tres imágenes están mostrando exactamente lo mismo. De hecho, si no me equivoco, esta estaba en el módulo, al menos cuando yo la cursé. Está acá. Bien, esta tinción, en función de las paredes de las bacterias, es la más usada. ¿Tienen que admitir a alguien más? Pero no es la única. Hay excepciones contadas con los dedos de una mano, que ustedes tienen que saber, que son las siguientes. Excepciones a la tinción de Gram. Tenemos primero las espiroquetas, que son estas. ¿Sí? ¿Por qué no las vamos a tener de Gram? Porque físicamente hablando es muy difícil, son muy pequeñas, son muy finitas, tienen una morfología muy compleja, vieron que está toda enrulada, espiralada, entonces conviene más observarlas con el fondo oscuro, que así se ven. Se pone un fondo oscuro, el profe les explicó la otra vez en el microscopio, y se observan de esta manera. Entonces no se tienen con Gram. Las espiroquetas, ¿conocen algunos agentes? Nombren alguno. Treponema pálido. Sí, ese es el más conocido. ¿Saben otros? La leptospira. Leptospira interrogans, sí. Esa. Sí. También, hay 2 o 3 más. Sí, Borrelia, también, si no me equivoco. Esa es una excepción, ¿sí? Otra excepción, las micobacterias. Sí, acá les puse micobacteria, un SP. Bueno, cualquier especie de micobacteria. ¿Por qué? Porque en su pared contienen mucho contenido lipídico. Ustedes pueden encontrar en la bibliografía que si hacemos una comparativa entre las Mycobacterium y una bacteria gram positiva y una gram negativa, se va a parecer más a una gram positiva, ¿sí?
Sin embargo, tiene tanto contenido lipídico que conviene usar la tensión de Zinn-Nielsen o el famoso bacilo ácido alcohol resistente, y se van a ver de esta forma, ¿sí? Todos estos bacilos que están bien violetas, flúor o rosado flúor. No sé exactamente cuáles son los componentes, pero aunque sepan que esta es la de Zinn-Nielsen, que se ve así y que se usa en estos casos por el contenido lipídico, está más que bien. Después tenemos otra excepción, que son los micoplasmas. ¿Sí? Que los micoplasmas directamente no poseen pared celular. ¿Sí? No poseen pared celular, entonces no hay nada que teñir. Se dificulta ver, tienen una patogenia de carácter intracelular, ya vamos a ver cuando lleguemos a esa parte. Tienen una patogenia de carácter intracelular, entonces no se dificulta ver, casi que ni se tiñe. O sea, perdón, casi que ni se observa en el microscopio, quiero decir. Y nada, no puse foto porque no encontré. Después tenemos clamidia, que lo que no posee la clamidia es peptidoglicano. ¿Sí? Clamidia posee componentes de pared celular, o simil pared celular, pero lo que no tiene es peptidoglicano en particular. ¿Sí? Y también tiene una patogenia intracelular, y esta sí por ahí se puede observar, se tiñe con Giemsa, y como es intracelular, se ven estos acúmulos aquí, este que está acá, esto que está acá, estos de acá, ¿sí? Estas son clamidias. Y se pueden teñir con Giemsa, pero también es más raro, así que aunque ustedes digan que estas son las excepciones, va a estar bien, ¿sí? Se las dejo acá anotadas. Después el módulo se pone muy pesado, muy teórico, y que la mayoría de las cosas que dice el módulo a partir de ahí son cosas que uno tiene que saber para después aplicarlas a las bacterias. ¿Sí? Lo del crecimiento bacteriano, lo de la curva, lo de las fases, primero de latencia, después exponencial, estacionaria y de crecimiento, eso es re teórico. Las definiciones de infección versus enfermedad, ¿sí? Eso también. ¿Ustedes las recuerdan en este momento, la diferencia entre infección y enfermedad? Infección es cuando coloniza cualquier tipo de superficie y enfermedad es cuando te genera daño, digamos. Sí, es una muy buena definición. Yo quizás lo diría de otra forma, en el sentido de que podrías decirlo más simple, tipo, infección es cuando un microorganismo penetra en el cuerpo del ser humano, y enfermedad es cuando justamente causa daño, genera síntomas, ¿sí? La infección, ¿por qué te digo que tengas cuidado con eso? Porque en la infección no necesariamente tenés que colonizar un lugar, ¿sí? La infección es cuando un microorganismo entra a tu cuerpo. Así sea una sola bacteria que entre y que pasan 2 segundos y tu sistema inmune la destruye, esos 2 segundos vos tuviste una infección, ¿sí? Así que infección es una bacteria en el cuerpo del ser humano. Enfermedad, ya estamos hablando de daño. Acá acaba de entrar un invitado de lujo, que lo invito a que salude, que es el señor Agustín Sterling. Capaz no me escuchó, en algún momento va a decir algo. Buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Ahí está. Bien. Bueno, esas son las definiciones, ¿sí? De infección versus enfermedad, ¿sí? Factor de virulencia, ya lo estuvimos viendo, son todas aquellas herramientas, pueden ser toxinas, pueden ser habilidades, puede ser la cápsula, son todas aquellas herramientas de las cuales se arma la bacteria para hacer patogenia, para hacernos daño, ¿sí? Esto se los digo porque, al menos yo cuando estudié la materia, como que yo pensaba que el factor de virulencia era sí o sí algo tangible, tipo sí o sí una toxina, sí o sí algo, pero en realidad es cualquier cosa que pueda hacer la bacteria para hacerte daño a vos. La formación de cualquier estructura que tenga el bicho para poder implicar en la fisiopatología. Claro. Bueno, el que tenga flagelo ya es un factor de virulencia, porque hace que se pueda mover. Que tenga una cápsula hace que tenga resistencia a la actividad del sistema inmune y que no lo puedan digerir, ¿no? O sea, no haya actividad de los macrófagos ni nada. Cualquier cosa, no sé, que tenga una adhesina, ya le permite unirse al epitelio respiratorio. Que tenga un gen que le permita resistir a los antimicrobianos, por ejemplo. También. El factor verde, toda esa hueá. Bueno, el crecimiento que ya les mencioné, ¿esto se lo acuerdan? ¿Ustedes, alguien quiere decir las fases rápidamente? ¿Son 4?
La fase de adaptación o latencia, que esa era la primera, ¿Qué pasa ahí? y las bacterias como que se adaptan al medio, Sí, perfecto. sintetizan todo lo que tienen que hacer como para poder mantenerse. Claro, exacto. Es la mise en place. Van preparando todo el terreno. Después, ¿qué pasa? Después está la fase exponencial, que Bien. empiezan a crecer las bacterias, Sí. como que llegan a su máxima velocidad de replicación. Bien. Lo que ¿Qué pasa ahí, ¿Qué condiciones tiene el medio ahí? Es rico en nutrientes, básicamente, Claro. en ese momento. claro, exactamente, es rico en nutrientes y lo que permite es que haya una proporción de replicación más alta que la proporción de muerte. Es decir, básicamente nacen más bacterias de las que mueren. Nacen está mal dicho, se replican más bacterias de las que se mueren. Entonces crece la colonia de forma exponencial. Hasta que pasa algo. ¿Qué pasa? Se acaba básicamente estos nutrientes y también supera la tasa justamente de mortalidad de la tasa de replicación y empieza justamente a descender esta curva. Exactamente. Más que descender, a estacionarse primero. Ah, pensé que Empiezan ya a habíamos hecho acabarse, el estacionamiento. Perdón. empiezan a acabarse los nutrientes, la tasa de replicación empieza a disminuir porque ya no, el ambiente ya no es tan óptimo. Empiezan a haber más muertes y se equiparan los números, estamos en una fase estacionaria. Después, lo que decías vos, la fase de declinación, cuando hay más bacterias muertas que las que se replican, ahí sí, ya es tan nocivo el ambiente. Entonces, imagínense, creo que esto lo decía Agus, una habitación cerrada, estamos un montón de personas, en algún momento el oxígeno ya los consumimos y se empiezan a morir. Básicamente, siendo extremista, sería eso. Bien. Bien, eso era para mencionarlo rápidamente. Después, las otras cosas que el módulo dice de las bacterias según su comportamiento respecto al ser humano, por ejemplo, tenemos las comensales, las patógenas estrictas, patógenas oportunistas, todas las definiciones que hemos rehablado, que las damos por ahí por sabidas, ¿sí? Ténganlas en cuenta. Lo que tienen Esas que... cosas las tienen que ver cuando hay alguna bacteria que sí o sí, si están presentes son patógenas hasta que se demuestre lo contrario. Hay otras que son comensales, que pueden o no generar un cuadro, eso va a ser en función del sistema inmune y un montón de cosas, pero las patógenas estrictas, generalmente los libros también te la definen. O alguna enfermedad producida, o un cuadro clínico producido por un tipo de bacteria, te dice, bueno, ante esto ya actúa como una patógena estricta. Esa cosa pónganla en su resumen, es re importante, y cuando la vayan leyendo, pónganla así como en grande, y con algún color como que le resalte. Claro. Después, cuando el módulo empieza a ver todos los modelos de infección, invasivo, intoxicación, tóxico-infección, tengan en cuenta también este cuentito que nosotros le decimos siempre de que la bacteria, nosotros por ahí cuando te hacen hablar de una bacteria, de una enfermedad, uno a veces comete el pecado de enseguida mencionar, sí, porque lo que hace esta bacteria es inhibir el complemento. No, pero bueno, la bacteria primero tiene que llegar a vos, tiene que entrar a tu cuerpo, aprovechar alguna herida o algún momento para entrar dentro del torrente, se tiene que establecer, se tiene que multiplicar, algunas se diseminan, otras no, y recién ahí causan daño. Y recién ahí hablamos de patogenia, hablamos de fisiopatología, hablamos de qué enzima usa, esto que lo otro. Pero traten de, cuando hablen de una bacteria, tómense esos 2 o 3 segundos de pensar cómo llega, puerta de entrada, y todas esas cuestiones. Este cuentito tengan en cuenta siempre. Generalmente cuando lo hablan o algo, le van a decir, bueno, presentámela primero, presentámela de decir, bueno, características, generalidades, el nombre de la bacteria, la clasificación, de cuál van a, no sé, Clostridium, bueno, ¿cuál Clostridium va a hablar? No sé, ponele Clostridium botulino y empezá así, decir, es un coco, es un bacilo y todo eso. Todo eso, siempre ármense un switch ahí, algo para hablar, para tener. Ahora, Y, para más rato les tengo una sorpresa con eso. y después lo bueno es clasificarlas. Como hay en el módulo que te dice, bueno, estos son todos los bacilos gram negativos y te los pone en orden, bueno, háganse un anemo, así como esto. Como acá, ¿sí? Ahora, antes de hablar de esto, yo acá les pongo un cuadrito, porque también para hacerme acordar a mí mismo de decírselos, hay 2 teóricos que son fundamentales, que son los que están escritos acá, que si no los vieron, véanlos. Perdón que a veces soy medio rompebolas con esto, ya se lo he dicho muchas veces, pero quiero asegurarme que los vean porque con esto entienden un montón de cosas. El teórico de microbiota y el teórico de genética bacteriana son 2 temas que si vos ves ese teórico, anotás bien,
lo matás, ya está el tema, ya lo tenés sabido. ¿Sí? Y dicen cosas muy, muy importantes. Y ahora sí, lo que decía Agus de clasificar, que yo ya les pasé este cuadro la otra vez, háganse uno como este o usen este si quieren. Tipo, y así presentan una bacteria. Agarramos Streptococcus pneumoniae, ponele. ¿Cómo lo presentás? Un coco gram positivo, parte de la familia Streptococcaceae, en este caso el Streptococcus pneumoniae, nombre y apellido. ¿Qué característica tiene importante? Catalasa negativo, ¿sí? En contraposición con los Staphylococcaceae. Y el Pneumoniae, por ejemplo, clasificación Landsfield, que esto en el teórico lo menciona, no tiene, particularmente este. Y mayormente las cepas hacen alfa-hemólisis, algunas hacen beta-hemólisis. ¿Sí? Chicos, es de cajón, pero en todos lados lo preguntan. Llega así, ponele, tenés sospecha de un paciente infectado o algo, le sacás una muestra, lo cultivás, y te dicen, en el cultivo viene creciendo un coco gram positivo, catalasa negativo, es un estrepto de cabeza. Sí, falta confirmación bioquímica y todo, pero te dicen coco gram positivo, catalasa negativo, vos sospechás enseguida que es un estrepto. Vamos a retroceder un poco, ¿sí? El cuadro este presenta todas las bacterias, o la mayoría de las que hay que estudiar. Alguna capaz me habré comido. Pero las primeras bacterias que uno ve cuando empieza a estudiar, y ya para empezar a hablar de bacterias, y si alguien tiene preguntas de bacterias, este es el momento. Uno empieza a estudiar y tenés dos grandes bacterias que son las primeras que se ven. Staphylococcaceae y Streptococcaceae. Cada una de las dos tiene entre 4 y 5 agentes que hay que saber. Y ustedes fíjense que Staphylococcaceae y Streptococcaceae son nombres que son re parecidos, entonces uno siempre se confunde. Es re común que venga un alumno y diga Staphylococcus pyogenes o Streptococcus epidermidis, ¿sí? Así que por eso yo es que les puse con colores, para que sepan, los estafilos son los estafilos, los Streptococcus son los Streptococcus. Dicho esto, también tienen fundamentos bioquímicos para diferenciarlos, ¿sí? Todos los estáfilos son catalasa positivo y todos los estreptos son catalasa negativo. ¿Ustedes saben qué significa esto que yo estoy diciendo? No, yo no lo entendí eso. Sí, tienen la capacidad básicamente de como separar, por decirlo de alguna manera mal y pronto, el peróxido de hidrógeno en dos componentes, oxígeno y agua, básicamente. Sí, ¿y cómo lo ves vos? Le ponés una gotita de peróxido de hidrógeno y ¿qué esperas ver? Y esperarías ver en cada un tiempo agua y oxígeno, pues, bueno, agua solo sería en este caso en realidad. Burbuja. Claro, es más fácil. Echá la huevadita, echá el peróxido de hidrógeno y ves cuál hace burbuja y cuál no. Si está presente, o sea, si se hace la burbuja es porque está. No sé si... O sea, la catalasa es una enzima que, como bien decía el compañero, hace eso, escinde el peróxido de hidrógeno en agua y el otro componente. Entonces, la prueba de la catalasa es, si es catalasa positivo, básicamente puede romper el peróxido de hidrógeno. Si es catalasa negativo, no puede romper el peróxido de hidrógeno. Básicamente. Entonces, esta es la primera línea de clasificación que tenemos. Los estafilococos tienen esta enzima que les permite ser resistentes, de alguna manera, por decirlo así, a el peróxido de hidrógeno. Los estrepto, no. ¿Sí? Y otra clasificación importante dentro de los estafilococos es la coagulasa, la enzima coagulasa. ¿Ustedes saben qué quiere decir esto? Sí, básicamente, bueno, después de un tiempo de ponerlo en un cultivo de sangre, no me quedó del todo claro igual si era un agar, creo que no era un agar, creo que era sangre solamente. Formaba un botón, un coágulo, básicamente. ¿Cuáles? Los catalasa, coagulasa positivo, que sería, bueno, el Staphylococcus aureus. Básicamente, el Staphylococcus aureus se arma de esta enzima para formar coágulos, digamos, de sangre. Y los otros estáfilos no pueden hacer eso. ¿Sí? Son implicancias de la bacteria que nosotros podemos dosar con estas enzimas y por eso es un importante criterio clasificatorio también. ¿Sí? Consulta, por ejemplo, nosotros mandamos a hacer un estudio, ¿no? O sea, un análisis bioquímico de un cultivo. ¿Es como de rutina que le hacen catalasa y coagulasa para ver si es positivo o negativo? Sí. Cuando vienen creciendo, sí. Porque con eso vos lo diferenciás.
Vos decís, Claro, vienen sí, por diciendo, lo veo que se me está haciendo la colonia. Veo que tiene forma de coco, se tiene un gran positivo. Bueno, tengo que diferenciar, ¿es un estrepto o un estáfilo? Entonces, ¿cuál es la reacción que me permite diferenciarlo? La catalasa. Se le hace de rutina. ¿Entendés? Después de eso, la coagulasa. Que la coagulasa te sirve más para lo estáfilo. Que ahí lo diferenciás. El único coagulasa positivo es el áureo, que es como el de piel y parte blanda. Y es el más choto de todos, porque es el que más patogenia tiene. ¿Entendés? Con eso se mueven rápido, como para darte un diagnóstico enseguida. Entonces, Y de esto de ahí la... full penicilina le das al paciente, full. No, mentira. ¿Eh? No, No. jodía. Le doy. Eso no es pertinente todavía, ¿sí? No, aparte ya venís con tratamiento, porque vos agarrás, le sacás la muestra y si vos tenés la sospecha clínica, agarrás y le empezás a mandar antibióticos, ¿entendés? Después vos ves con el antibiograma si le estás pegando o no, pero ya viene cubierto con tratamiento. No es que estás esperando que venga el cultivo porque eso demora días. Bien, entonces hablamos ya de la catalasa, que es la enzima a través de la cual nosotros vamos a diferenciar los estafilococos de los estreptococos. Dentro de los estafilococos, la coagulasa nos sirve para diferenciar el apellido de cada uno de estos. Aureus es positivo, el resto son negativos, ¿sí? Ahora, dentro de la familia Streptococcaceae, aparte de la prueba de la catalasa que tiene que dar negativo para hablar de Streptococcus, después tenemos otra clasificación, que en el teórico la menciona, que es la clasificación de Langsfield. La clasificación de Langsfield básicamente es dosar o mejor dicho, es una clasificación más serológica de los polisacáridos que estén en membrana de estas bacterias, ¿sí? El Piógenes está en el grupo A, la Galactea está en el grupo B, y después tenés el grupo D, que es el enterococo, y después estos que no tienen clase, ¿sí? El Viridans y el Pneumoniae. Básicamente es clasificación según ciertos polisacáridos que haya. Esta es como la clasificación más aburrida, es teórica. Pero la otra importante es la hemólisis beta y hemólisis alfa. ¿Alguien sabe qué es? ¿Alguien sabe lo que es la beta hemólisis y la alfa hemólisis? ¿Llegaron a ver, han visto, han empezado a ver las bacterias o por ahí les estamos hablando en chino? ¿Vieron los videos que le mandé? Básicamente las pruebas de la hemólisis es a ver si esta bacteria puede o no hemolizar. ¿Qué quiere decir? Si puede o no romper glóbulos rojos, ¿sí? Aquellas bacterias que son que poseen la beta hemólisis destruyen de forma completa los glóbulos rojos, ¿sí? Los beta destruyen de forma completa glóbulos rojos. Es decir, uno agarra Streptococcus galactiae o Piógenes, vos ya sabés que esas dos bacterias tienen la capacidad de destruir los glóbulos rojos en sangre. Los alfa hemólisis... Chicos, Ay, pasó algo acá. No sé si yo Disculpen, solamente una estoy- consulta. sí, Esto tiene que ver justamente con los agar sangre y eso. eso le iba a decir. Que vos esto básicamente lo que agarrás es, lo ponés a cultivar en una placa, que es un medio enriquecido, específico para esta familia, pero vos agarrás y lo ponés en un medio que hay glóbulos rojos, porque es un agar sangre. Entonces vos ahí empezás a ver cómo es la acción de la bacteria en función si es alfa hemolítico o beta hemolítico. Y vos lo que vas viendo ahí es cuánto de ese agar, cuánto de esos glóbulos rojos son los que se rompen. Si se rompen todos, si se rompen un par, si no se rompe ninguno. ¿Entienden? Eso se ve como macroscópicamente. Vos ves un halo así, como que deja una marca, una señal. Si son alfa hemolíticos, la destrucción es parcial. Rompen, pero no todos, rompen un poquito. Si son beta, es total. En todo donde está creciendo la bacteria se va a destruir todos los glóbulos rojos del medio de cultivo. Y si es coso, si es gamma, es que no hemolizan. Claro, acá yo les puse acá, o sin hemólisis, por ejemplo, el Streptococcus viridans, mayormente las cepas tienen alfa hemólisis, pero hay algunas que directamente no hemolizan. Lo mismo con Streptococcus pneumoniae. La mayoría son alfa hemolíticas, pero hay algunas que son beta hemolíticas, ¿sí? Puede Tiene ser que que ver- como que tenía ciertos requisitos para hacer los test estos de hemólisis, porque justamente si hay otros tipos de bacteria, podía como interferir en el resultado. Sí. Sí, Tiene eso que ser siempre. una muestra significativa, tiene que estar bien tomada. El problema es que estos suelen ser comensales en lugares típicos, ponerle el Virians, está en lo que es boca, ¿entendés? Entonces, si no sacás bien la muestra, se te contamina, te viene con otros bichos.
Ese es el problema que tienen estos. Neumonía es de orofaringe. Tenés que hacer bien la recolección de la muestra para que no sacar otra bacteria y que después crezca mal en el medio. Estas Claro, 9 el tema es bacterias, que vos chicos, tenés un medio con un montón de bacterias y Sí. Pero eso Una ya tiene pregunta. presión. Perdón, ¿puedo interrumpir? ¿Sí? ¿Y los gamma? O sea, ¿también entran en la clasificación o no le dan mucha atención? Como que no le dan tanto porque no hemolizan. Ok. Pero Entonces- enterococo, por ejemplo, ¿entraría ahí? Sí. claro, o sea, o sea, hay, Enterococcus se ve como aparte, como que se ve, lo más importante de Enterococcus es la fisiopatología, que son gastrointestinal y todo. Más que. claro, los enterococos son el bicho raro de la familia Streptococcaceae. Se los sigue clasificando dentro del Streptococcaceae porque justamente se agrupan en cadena las colonias. Hoy en día ya se sabe que tendría que ser incluso un grupo o una familia aparte, si se quiere, pero ya está estandarizado y es parte de los Streptococcaceae, digamos. Es el bicho raro. Con que saber que comparte esas características en común y que, como decía Agus, es gastrointestinal y todas las patogenias y toda la clínica va a ir por ahí, está bien. Es como el Peptostreptococcus, todo eso también Sí. aparecen ahí, pero se estudian como aparte, son más secundarios a heridas sucias por mordedura y todo. No le damos tanto a bola en esta parte. Acá con esto lo importante es que diferencien cocos gram positivos, cuáles son los catalasas positivos, cuáles son los catalasas negativos. Los catalasas negativos se subclasifican según la de Lansfield, que ahí tenés los alfa, los beta y todo eso. Y vos lo importante es saber si es alfa, si la hemólisis es parcial, si es total, que bueno, los alfas son los parciales, los betas son los totales. Y eso tiene repercusión en la clínica, que es lo que después le van a dar más bola. ¿Cuál te puede dar anemia, cuál no? ¿Cuál te rompe las plaquetas también? Después, Ok, muchas gracias. está bien. Después están lo que son todos los cocos gram positivos, estos, los 9, son no negociables, ¿sí? Hay que saberlos todos. Lo mismo con los cocos gram negativos, los únicos que vamos a ver son estas dos neiserias. El Lundgu, ese nada. Bueno, el Lutgunensis, Saprofítico, eso por ahí chicos. sí son negociables. El resto, no, tipo, el resto hay que saberlos todos. El resto hay que saberlos todos. Después los cocos gram negativos, los que vamos a ver importantes van a ser las neiserias, ¿sí? Neisseria gonorrhoeae y meningitidis. Y es importante que sepan bien la diferencia entre una y la otra. Que acá yo les puse que una tiene cápsula y otra no, pero cuando vean la patogenia también hay un montón de particularidades. Paco, consulta. Sí. En el Murray, todo lo que son los Staphylococcus, claro, Staphylococcus, bien digo, básicamente te explica el aureus nada más, y después los otros te los menciona muy por arriba. Claro, Por ahí porque, no porque tiene primero te tanta profundidad. menciona el coagulasa positivo, que es lo importante, o lo más importante, mejor dicho, que es el aureus, y después te hablan en general de los coagulasa negativos, seguramente, ¿no? Claro, sí, Son- porque te dicen que produce menos daño a nivel, digamos, clínico. De ahí de los coagulasa negativos, el que más hay que saber es el epidermidis, ¿sí? Que ese, si no me equivoco, tiene ahí algún apartado. Sí, lo del Tenés- epidermidis es importante porque te genera películas de moco, te puede hacer slime, que eso después se pega a los catéteres y todo eso, como más importante. Pero, ¿y está aparte o está en ese mismo capítulo? Porque en ese mismo capítulo no vi mucho, digamos, por eso pregunto. No, está ahí, o sea, está inmediatamente seguido al menos en la edición que yo tengo, está por ahí. No, sí, por eso, pero no es mucho a eso me refiero. O sea, es Ah, como no Ah, es no, un lo poquito. poquito que de eso. está ahí, lo que esté ahí, Ok, listo. ¿sí? Sí, Lo el que, Saprofítico muy poco también, eso se ve mucho después, pero no le den tanta bola al Saprofítico. O sea, no después pierdan tiempo en eso, no, es lo importante, de cada familia tienen que estudiar uno o dos los principales. No tiene sentido saberse todo el epidermidis y no haber llegado a estudiar, no sé, neiserias, ¿entienden? O sea, eso Claro. también es importante al momento que ustedes prioricen qué cosa estudiar, qué no. Ponele, de los estáfilos, el aureus sí o sí, de pie a pa. Porque esa es la bacteria que Cuando puede vayan a hacer. estudiar, cuando vayan a estudiar las neiserias, que son dos, tienen que saber bien la diferencia entre ambas. Que yo ahí les puse que la Neisseria meningitis posee cápsula, de hecho eso es lo que se usa para la vacuna, y la gonorrea no. Y después tienen que saber muy, muy bien las que son las patologías que producen,
Y, por ejemplo, que Neisseria gonorrhoeae produce patologías de alta prevalencia y de baja mortalidad, es decir, hay mucha gente que tiene gonorrea, poca de ellas muere. Y por otro lado, Neisseria meningitis provoca enfermedades de baja prevalencia, meningitis, la mayoría de los que tienen meningitis se mueren, ¿sí? Básicamente No, quedan resumen es secuelados. eso. O quedan secuelados. Pero esa diferenciación entre, así a grosso modo con esas palabras, que una es de alta prevalencia y baja mortalidad, y que la otra es de baja prevalencia y alta mortalidad, con eso ahí quedan como cracks, si ustedes dicen eso. ¿Sí? Y después empiezan a hablar de las patologías. Pero sí, En corta, gonorrea, lo más probable es que ¿sí? todos nosotros veamos. Sí, los gran positivos. Perdón, Paco. Gonorrea, lo más probable es que todos en algún momento de la carrera vamos a ver un paciente que tenga gonorrea. Ahora, uno que tenga Neisseria meningitis, y no es tan frecuente. Después, ahí importante, los que tienen cápsula, los pacientes que pierden el vaso, que nacen sin vaso, por alguna cosa de la vida no tienen vaso, tienen más riesgo de infecciones por bacterias con cápsula. Eso lo tienen que saber y se lo pueden preguntar. Así que anótenlo ahí. Después algo que no mencionamos, ¿sí? Es lo de la esporulación. Acá está en la lista de los bacilos gram positivos, perdón, que son los que esporulan. El tema de la esporulación, ustedes tienen que saberlo, lo preguntan siempre. ¿Qué es la esporulación? ¿Qué es una espora? De paso, díganme ustedes. Sí, los ¿Es bacilos lo que gram le da más positivos. resistencia a la bacteria? Sí, dicho Como pronto, sí. virulencia. Ahora, desglosando, Más que de Básicamente virulencia, de cuando resistencia. la bacteria se encuentra en un medio hostil, básicamente disminuye su metabolismo y todo, digamos. Sí, su metabolismo y como que se encapsula, tenía entendido, cambia su. claro, Para es una forma generar un de, medio óptimo. claro, es una forma que tienen las bacterias cuando hay un medio que no les gusta, básicamente, es una forma de resistir. Se deshidratan, se vuelven más chiquitas, se forma dentro del citoplasma toda una parte que es la espora, y después cuando la situación se vuelve favorable del medio, se revierte la esporulación y desporula, digamos. Lo que tienen que saber es que es eso, un mecanismo de resistencia, que las únicas bacterias que lo van a hacer son bacilos gram positivos, y de estos, principalmente los Clostridium y especies de Bacillus, ¿sí? Se los puse, los que hay que saber: Clostridium botulinum, Tetani, Perfringens y Difficile, y Bacillus anthracis y Serius, ¿sí? De los Clostridium, los que sí o sí, chicos, hay que saber, y bien, No, todos. acá, Todos. o sea, todos, pero si tienen que sacrificar estos, no, ¿sí? Botulinum y Tetani, no. Esos hay que saberlos sí o sí. No, Estos también, porque el que le da necrosis, gangrena de Fournier. No, ese tampoco se negocia. Clostridium difficile, ponele, tenés que saber que te da diarrea, como mínimo. Como Sí. mínimo. Después, Bacillus anthracis, bueno, es anthrax. Es como datazo epidemiológico de color, más cuando hay brote y eso. Y Cereus, saber qué es cuando vos te comes un arroz o alimentos ricos en almidón que perdieron la cadena de frío. O sea, dejaste un arroz 2 días ahí afuera, vas, te lo comés y te da diarrea, lo más probable es que sea por Bacillus cereus. Y así, esperen que permita a alguien más. Y así con todos, ¿sí? Yo esta lista ya se las pasé. Acá lo mismo, pasamos a los bacilos gram negativos. Acá esta familia no negociable también, hay que saberla, la Enterobacteriaceae, la que tiene básicamente E. coli, Proteus, Klebsiella pneumoniae, Shigella, Salmonella y Yersinia. Proteus, todo eso, Proteus es el sacrificable, ponele. Pero es chiquito igual, se tiene que aprender media credilla de una hoja, chicos. No es nada. Y ya sabiendo, bacilo gran negativo, ¿qué cosa tiene como antígeno? Sí o sí, factor de virulencia, como todo gran negativo. Lo vimos hace un rato. Los lipopolisacáridos. Sí, bueno, tienen algo para hablar. Claro, ustedes dicen, dame Proteus mirabilis, ¿no te acordás nada? ¿Te acordás que un bacilo gran negativo ya tenía un montón de cosas para decir? ¿Sí? Ahí sacan la famosa guitarrita. Sí, como yo les dije la otra vez, el micro es una materia que, aunque no parezca, es súper chamullable, súper. ¿Sí? Cuando vayan a ver el poli, van a ver, perdón, ¿para el parcial dijiste?
Sí, porque estamos hablando del final y todavía no llegamos ni al primer parcial. Ah, no, bueno, para el parcial medio que también. Tipo, cuando te hacen una pregunta, menciona un factor de virulencia de Proteus mirabilis. Y hay un montón de opciones. Si una Clásica, dice tipo polisacárido, te vas por ahí. agarro y yo te hago una pregunta y a veces aparece que te digo, ¿cuál de las siguientes bacterias no presenta lipopolisacárido de membrana? Te pongo un montón de gran negativo y te encajo un gran positivo, un aureus, ponele. Listo. Ahí tenés un char. ¿Sí? Acá les quiero tirar un par de datos, ¿sí? Cuando vean E. coli es una bacteria que tiene nombre y apellido, ¿sí? Escherichia coli, parte de la familia Enterobacteriaceae. Lo que nosotros tenemos que saber cuando lleguen a E. coli es todas estas variantes, digamos, serológicas, ¿sí? Estos no son subespecies de E. coli, son cepas que tienen distintos factores de virulencia. ¿Sí? Vamos a hablar de la enterotoxigénica, la enteropatógena y la enteroagregativa, que como factor común tienen que provocan diarrea secretoria o acuosa. Y después estas dos variantes, ¿sí? La enteromorrágica, que también la pueden encontrar como productora de toxina Giga o cepa O157, y la enteroinvasiva, que provocan diarrea sanguinolenta. Y después la uropatógena, que es otra. Que la Pero- hemorrágica es la que se asocia al yu, a lo del por comer hamburguesa en los pibitos y todo eso, como para que tengan Claro. idea. Llegado el momento, chicos, nosotros vamos a hacer seguramente repasos específicos de bacterias. Esto es una introducción a cómo estudiarlas, no se asusten. Diarrea acuosa básicamente es que se pierde mucho líquido. Estamos hablando de litros y litros de diarrea por día. Y diarrea sanguinolenta es que es ese con sangre. Que ahí hay riesgo de anemia, hay un par de cosas más. ¿Sí? Lo mismo del Yu, van a ver acá en Shigella, también hay una cepa que es producto de toxina Giga, una especie, mejor dicho. ¿Sí? Después Salmonella, bueno, Salmonella es bien conocida por el grueso de la población, sin embargo, Salmonella es el género, nosotros tenemos que saber al menos estas tres, ¿sí? Tifi para Tifi y la entérica, porque tienen diferencias entre sí muy, muy grandes. Y sobre todo, dato, anótenselo cuando lleguen a esta parte, tienen que saber bien la diferencia. Hay una diferencia fundamental entre Shigella y Salmonella a la hora de la patogenia, que es clave, ¿sí? No hace falta que la mencionemos ahora, pero ustedes cuando lleguen van a ver que tienen ahí en su resumen un asterisco en bola. Y después, bueno, todas estas listas ya se las mandé, acá vamos a encontrar... Yersinia no tanto, ponele la lista de atrás. Yersinia no pasa nada, o sea, para el final sí la tienen que saber ponerle, pero no es como la primera a estudiar. De ese grupo E. coli, todas. Klebsiella, sí, hasta ahí por lo menos. Saber dónde actúa, qué hace y un poco, sí, un gran negativo y eso. No tanto, no mucho más. Ponele. Haemophilus, ese sí, porque tiene vacuna. Todas las que tengan vacuna, sí o sí, de pie a pa. Pseudomonas, sí, es un bicho problema. Ese es un bicho que si no agarra a alguien sano, o sea, así de la vida común, ponele, no pasa nada, pero si agarra a un paciente internado, un inmunosuprimido, alguien con EPOC o algo de eso, lo parte. Legionela, nada, da un tipo de neumonía, pero no tanto. Rickettsia me, Pausterella me. Sí, estas tres se las puse porque bueno, yo las tenía en mis resúmenes en algún momento, capaz, algo, ¿viste? Pero bueno, estas son sacrificables también. Sí, después llegan a la parte de Cocos Bacilo, que hasta todavía no han subido, me parece, no he visto. Que acá lo más importante poner, bueno, Bordetella pertussis por la vacuna y Gardnerella vaginalis para cuando veamos las infecciones vaginales. No, Moratzella también, porque da bastantes cuadros respiratorios. Pero más o menos, tener idea que existe, qué grupo es y una o dos cositas. Claro, y esto es lo que yo les decía el otro día a ustedes, tipo, no tienen que saber el mismo nivel de información de todas las bacterias, ¿sí? Ponele, volviendo acá, Staphylococcus hay un montón de cosas para hablar, pero un montón de cosas. No pretendan saber lo mismo de Staphylococcus que de Rickettsia, ¿sí? Ustedes, ahora cuando vayan estudiando, van a empezar a formar un criterio. Rickettsia, datito de color en la enfermedad de Lyme, que es la de los cantantes. La tuvo Justin, Thalía, Justin Bieber, Thalía, no sé qué más, pero era como Avril Lavigne, así que es como re, en su momento por ejemplo, espiroquetas, ¿sí? Treponema pallium, obvio que hay que saber todo de pie a pa. Ahora, Borrelia, Leptospira, no pretendan saber la misma cantidad de información, ¿sí? No, Borrelia era el coso Lyme, boludo, me confundí.
no quieran abarcar todo, por así decirlo, sí o sí. Uno va formando un criterio. ¿Sí? Por ejemplo, acá los bacilos curvos. Y el vibrio cólera produce el cólera, y hasta ahí ya con esa información está bien, y tienen un montón para decir, es gram negativo. Ya, después vamos a ver cuando veamos el módulo de toma de muestras, que ya con saber que produce diarrea, y ya la muestra va a ir por ahí también, los cultivos van a ir por ahí también, y demás. Y acá, bueno, tuberculosis. Ustedes van a ir formando un criterio, confíen, ¿sí? Yo sé que todo esto parece un caldo de todo un montón de nombres extraños, pero confíen en el proceso y va a salir todo bien. Tengan un chicos, en esto en bacteria no es por lindo, es por insistencia. No hay con qué darle, es agarrar el cuadro, dejarlo en una pared, verlo todos los días si se puede, por lo menos leerla así en grande, que te empiecen a sonar los nombres, que veas cómo escribirlo. Que por ejemplo, son coco positivos, ponele. Esto que les decía Agus, perdón Agus que te interrumpo, sí. Pero por ejemplo yo acá les dejo un ejemplo de cómo yo hice mi cuadro. Este cuadro es mío, yo lo hice cuando yo estudié. ¿Sí? Les dejo acá la primera hoja para que se guíen. Algún que otro error debe haber porque esto no lo volví a chequear yo, pero lo saqué del Murray. Entonces ustedes acá ponen Streptococcus pyogenes, ¿no? Características importantes, un coco en cadena, gram positivo, patógeno oportunista, aerobio facultativo, todas las pruebas que le dijimos nosotros, catalasa, beta hemolítico, el grupo A del Ansfield y alguna otra característica. ¿Cuáles son sus factores de virulencia más importantes? La cápsula antifagocítica, la proteína M, ¿sí? Las streptolicinas que hacen, la exotoxina pirógena, ¿sí? Y con estos factores de virulencia, ¿qué enfermedades produce? Justamente Piógenes es uno de los que más variedad de enfermedades va a tener. Tenés el impétigo, por un lado, faringitis, por otro, fascitis necrotizante, ¿sí? El síndrome del shock tóxico estreptocócico, la escarlatina, la fiebre reumática, esta es importante hasta para pato, ¿sí? Acá lo que me faltó a mí, quizás, para futuras reversiones de ustedes, pongan en orden, digamos, los factores de violencia con la enfermedad. Podría hacer una corrección. Poner la faringitis. La faringitis a veces es un cuadro local que queda en garganta y no pasa nada. A veces hay algún cuadro, agarra algún paciente que no tiene un buen sistema inmune, en vez de quedar en cuadro local, esa faringitis, la bacteria alcanza sangre, se hace sistémica y llega a la rodilla. Y ahí te puede dar una artritis séptica, ¿entendés? Pero hay veces que no. Eso depende mucho del cuadro evolutivo. Por eso es importante más o menos que ustedes se hagan la idea, che, bueno, ¿cómo hizo para llegar a donde llegó? ¿Qué factores de virulencia tiene? ¿Entendés? ¿Cómo va de la respuesta inmune? Claro. Después, cuando veamos el módulo que sigue, el módulo 6, vamos a ver diagnóstico bacteriológico. Acá ponen diagnóstico, cómo se hace, que lo mismo, el mismo error que yo les decía recién. Yo acá lo puse. Podría haberlo puesto en orden. Tipo, pues yo acá puse cultivo. Hemocultivo se puede hacer, pero no para cualquiera de estas enfermedades, para una en particular. Líquido cefalorraquídeo podemos tomar con Streptococcus pyogenes, sí, pero no para cualquiera, para una en particular, y así. Yo por ahí no lo ordené, tendría que haberlo ordenado. Pero es un ejemplo de cómo yo, cuando yo estudié y la hice, me hice este cuadro, ¿sí? Vía de entrada y de salida. Las anotan. Se hacen un cuadrito aparte que tenga datos que quieran decir, que no saben dónde meterlo. Lo mismo el mecanismo, eso se lo pueden preguntar, si es mecanismo invasivo, si es tóxico, si es una toxicoinfección. Y esto es lo que yo les decía, miren, por ejemplo, acá de Streptococcus, un montón de factores de violencia, un montón de enfermedades. Llego a Enterococcus, no encontré ningún factor de violencia. Y no puse ninguno, ¿sí? Puse adherencia, biofilms, resistencia a antibióticos. Y ya está, es lo que está en el libro. Tampoco se vuelvan locos. Pero eso se pregunta, eso después le van, por lo menos cuando yo le hice, nos hacían armar un cuadrito y decir, bueno, ¿cuáles son los que se asocian a infecciones asociadas a catéter, a sonda? Todo eso, ese es un ejemplo. ¿Por qué? Porque hace el biofilm, o sea, hace moco. Te crea una película de moco, se pega ahí en el catéter, en cualquier lugar, en una prótesis, y empieza a ser el sitio de donde empiezan a salir las bacterias. Y capaz era lo único que tenías que saber de esa bacteria. Claro, a eso voy, tipo, si hay poca información, es que hay que saber eso. O lo mismo cae en Streptococcus agalactiae. Yo acá puse algunas enfermedades que produce. Y la más importante va a ser en neonatos, sí, por ejemplo, meningitis, ponele. Entonces acá abajo le puse la patogenia, ¿cómo hace? Y listo, ¿sí? Ármense este cuadro con todas las bacterias.
y va a estar bien, ¿sí? Este cuadro yo se lo dejo a modo de ejemplo de la primera página de mi resumen, digamos. Hacen uno así, van a andar joya. Che, ahora la reunión se va a finalizar y ya más, digamos, después de esto empezaríamos con el módulo 5. ¿Les parece que finalicemos ahora así después no cortamos? Tipo, finalizo y vuelvo a entrar. Sí, dale. Dale. Dale, bueno, salgan, yo ahora mando otro link.